Queridos oyentes, bienvenido al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal, puede estar informado sobre informes detallados en todo momento. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia aumentan día a día. Rusia está lanzando ataques contra la presencia estadounidense en el Mar Negro, el Mar Báltico y Ucrania. Rusia, uno de los dos países que Estados Unidos puso en el tablero de objetivos después de su retirada de Afganistán, quiere que Estados Unidos detenga su avance sobre Europa. El hecho de que Estados Unidos haya aumentado su poder militar en la región con sus inversiones militares en muchos países europeos y las bases que ha tomado de esos países, y al mismo tiempo dando apoyo a países con los que Rusia está en conflicto activo, como Ucrania, molesta a Rusia. Esto ha sucedido muchas veces entre Putin y Biden y entre el expresidente Trump. Esta vez, sin embargo, Rusia va en serio y Biden parece tener una gran pelea contra Rusia en Europa. La crisis entre Rusia y Ucrania comenzó con la anexión rusa de Crimea en el Mar Negro y luego continuó con la crisis de Donbass. Rusia, que colocó una fuerza de oposición en varias regiones de Ucrania, dio grandes pasos para sacudir el poder en la región y poner al gobierno de Ucrania en una situación difícil. Se pensó que el objetivo principal aquí era incluir a Ucrania entre sus propias tierras. Vemos que Rusia llevó a cabo operaciones militares muy serias en Europa con el sueño de la Unión Soviética, que ha revivido en los últimos años. Aquí, se dio cuenta de esta situación y comenzó un contraataque con la OTAN para evitar que Rusia. En primer lugar, Estados Unidos envió soldados estadounidenses a muchas bases militares de la región e intimidó a Rusia realizando ejercicios de la OTAN en el Mar Negro. Al mismo tiempo, proporcionó una gran ayuda armada a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hace unos días, el ejército estadounidense desplegó 400 infantes de marina en Moldavia contra Rusia en una posible guerra en Donbass. En las últimas noticias, la oposición respaldada por Rusia en Donbass logró quitarle las armas estadounidenses a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la agencia de noticias oficial rusa, las armas estadounidenses del ejército ucraniano fueron incautadas durante los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y las fuerzas de oposición respaldadas por Rusia en Donetsk. Se informó que estas armas tenían un sistema de control de fuego de artillería. Al mismo tiempo, continúan las tensiones entre la OTAN y Rusia en el Mar Báltico. Los impulsivos movimientos de Rusia en el Mar Báltico, que es uno de los propósitos fundacionales de la OTAN, han alcanzado su nivel final. Según la información proporcionada por las agencias de noticias, los bombarderos rusos también atacaron barcos de la OTAN en el Mar Báltico. El ataque de un par de bombarderos rusos Su-24 que volaban a baja altura sobre las aguas del Mar Báltico fue registrado por trabajadores polacos en la zona. Se afirma que el proceso, que se ha desarrollado silenciosamente en la región durante mucho tiempo, es en realidad el escenario de ciertos ataques a pequeña escala. Al mismo tiempo, la actividad militar de Rusia en la frontera con Ucrania ha causado un gran malestar en Europa y Estados Unidos. Rusia ha desplegado docenas de tanques, defensa avanzada y sistemas de misiles en la frontera con Ucrania esta semana. También se discute la posibilidad del ataque de Rusia a Europa, que ha provocado una de las mayores acumulaciones militares en la frontera oriental de Ucrania en los últimos años. Cualquier ampliación en territorio ucraniano, a la que Putin se refiere como una línea roja, podría ser un intento de Rusia de atacar a Ucrania e indirectamente a la OTAN y Europa. Dos bombarderos rusos, que volaban a una altitud ultra baja, atacaron a los barcos de la OTAN. Un par de bombarderos Su-24 rusos de primera línea sobrevolaron las aguas del Mar Báltico. El vuelo se realizó a una altitud extremadamente baja, y durante el mismo, lo más probable es que estuvieran practicando ataques contra barcos de la OTAN, ya que los aviones de combate rusos estaban por debajo del nivel de detección de los sistemas de defensa aérea. El momento del paso de los bombarderos rusos fue registrado por los trabajadores de la plataforma de producción polaca. Al mismo tiempo, la altitud de vuelo de los aviones de combate rusos es muy baja. Esto indica que se estaban practicando maniobras contrarrestando los medios de detección del enemigo. Dado que los buques de guerra de la OTAN habían sido vistos previamente en el área, los bombarderos rusos de primera línea estaban practicando el ataque. Al mismo tiempo, es posible que también se puedan practicar ataques contra bases navales, aunque hasta el momento no hay comentarios oficiales del Departamento de Defensa ruso al respecto. Mientras tanto, en el conflicto de Donbass, las milicias de Donbass confiscan armas estadounidenses a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante los enfrentamientos entre la RPD respaldada por Rusia con el ejército ucraniano, la RPD confiscó las armas estadounidenses que fueron utilizadas por el ejército ucraniano. Según datos preliminares, los sistemas de control de fuego de artillería estadounidense incautaron
De hecho, antes se informó que se vieron armas estadounidenses en las áreas de primera línea, pero se presentó por primera vez información sobre la incautación de armas estadounidenses. En las últimas semanas, una nueva concentración de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania ha suscitado preocupación entre algunos funcionarios de Estados Unidos y Europa que están rastreando lo que consideran movimientos irregulares de equipo y personal en el flanco occidental de Rusia. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente, dijeron que los movimientos de tropas han reavivado las preocupaciones que surgieron en abril, cuando la mayor concentración de tropas de Rusia cerca de la frontera con Ucrania en años provocó una crisis. Clamor internacional. Los movimientos renovados de las fuerzas rusas en el área se producen cuando el Kremlin adopta una línea más dura sobre Ucrania. Los funcionarios rusos desde el presidente Vladimir Putin hacia abajo han intensificado su retórica en los últimos meses, atacando los lazos occidentales de Kiev e incluso cuestionando su soberanía. Putin advirtió que cualquier expansión de la infraestructura militar de la OTAN en territorio ucraniano representa una línea roja para Moscú. La situación también se produce cuando el conflicto de aproximadamente 8 años entre las fuerzas ucranianas y los separatistas respaldados por Rusia en la región oriental de Donbass entra en una nueva etapa. El 26 de octubre, el ejército de Ucrania confirmó que había utilizado un avión no tripulado de fabricación turca contra una posición en Donbass, la primera vez que Kiev ha empleado la tecnología en combate, lo que provocó una protesta en Moscú. Las relaciones entre Moscú y la OTAN son especialmente tensas. Rusia suspendió su misión a la OTAN en Bruselas el 18 de octubre después de que la alianza expulsó a 8 miembros de la misión rusa por acusaciones de espionaje. No está claro qué están haciendo las fuerzas rusas reunidas cerca de la frontera con Ucrania. En los últimos días han aparecido videos en las redes sociales que muestran trenes y convoyes militares rusos que mueven grandes cantidades de equipos militares, incluidos tanques y misiles, en el sur y el oeste de Rusia. El punto es, no es un simulacro. No parece ser un ejercicio de entrenamiento. Algo está pasando. ¿Qué es?, dijo Michael Kaufman, director del programa de estudios de Rusia en el Grupo de Análisis sin fines de lucro CNA, con sede en Virginia. Los funcionarios en los Estados Unidos y Europa comenzaron a notar los movimientos particularmente en las últimas semanas, después de que Rusia concluyó un ejercicio militar conjunto masivo con Bielorrusia conocido como Zapad 2021 en su flanco occidental a mediados de septiembre. Según Kaufman, las imágenes de satélite muestran que las fuerzas del 41 grados Ejército de Armas Combinadas de Rusia, normalmente con base en la ciudad siberiana de Novosibirsk, no regresaron a Siberia después de los ejercicios, sino que se vincularon con otras fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Kaufman también dijo que las imágenes parecen mostrar que el 1 grado Ejército de Tanques de la Guardia de Rusia, una unidad de élite con base en las afueras de Moscú, está trasladando personal y material hacia Ucrania. Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, dijo en un comunicado que después de la conclusión de los ejercicios de Zapad 2021, Rusia dejó equipo militar, así como centros de control y comunicaciones, en los sitios de entrenamiento a lo largo de la frontera con Ucrania. Danilov estimó que el número de tropas rusas desplegadas alrededor de la frontera con Ucrania era de 80.000 a 90.000, sin incluir las decenas de miles estacionadas en Crimea. Moscú ha provocado alarma al acumular grandes contingentes de tropas cerca de la frontera con Ucrania en el pasado, solo para posteriormente retirar esas fuerzas y sofocar los temores de una nueva invasión de Ucrania. Los funcionarios ucranianos ven estos movimientos como una forma de que Moscú mantenga la situación tensa e incierta. Desde 2015, cuando las líneas del frente del conflicto se congelaron más o menos, las acumulaciones no han llevado a una ofensiva masiva de conquista de territorio por parte de Rusia o de las fuerzas separatistas a las que respalda. Sin embargo, Kaufman dijo que esta vez la situación puede merecer una atención particular, porque Rusia parece haber reducido su umbral sobre lo que impulsaría al Kremlin a actuar en Ucrania. Creo que tienes que dar un paso atrás y mirar el año pasado de manera integral, y si lo haces, sabrás que el tono y los mensajes rusos sobre Ucrania han cambiado drásticamente, dijo. En declaraciones a lo largo del año, Putin y otros altos funcionarios rusos han dicho que la expansión de las actividades de la OTAN en Ucrania representa una línea roja para Moscú, mientras que anteriormente citaron la membresía de Ucrania en la OTAN como una medida que no podían aceptar. Dijo Kaufman. Parece que Rusia está cambiando la meta de lo que es aceptable, dijo. Putin esbozó esa opinión en un artículo en julio, afirmando que Ucrania estaba siendo controlada funcionalmente por naciones occidentales para fomentar el sentimiento anti-Rusia. Nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y las personas cercanas a nosotros que viven allí se utilicen contra Rusia, escribió Putin.
Y a aquellos que emprenderán tal intento, me gustaría decirles que de esta manera destruirán su propio país. En comentarios al club de discusión de Valdai este mes, Putin dijo que la membresía formal de Ucrania en la OTAN puede que nunca suceda, pero la expansión militar en el territorio ya está en marcha, y esto realmente representa una amenaza para la Federación Rusa. El expresidente y subdirector del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, llamó a Ucrania un «estado vasallo», que está bajo control extranjero directo, en un artículo del 11 de octubre en el periódico Kommersant. Anteriormente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un aliado de Putin, acusó a Estados Unidos de construir bases militares de la OTAN en Ucrania utilizando bases de entrenamiento como tapadera. Las tropas estadounidenses han estado entrenando a las fuerzas ucranianas en el oeste de Ucrania durante años, una iniciativa emprendida por Washington y sus aliados de la OTAN después de que Rusia anexó Crimea en 2014. Las fuerzas ucranianas también han participado en ejercicios conjuntos con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania armamento antitanque Javelin, pero no ha asumido ningún papel activo en los combates. Pero el problema real se reduce al hecho de que si Ucrania o Georgia son aceptadas formalmente en la OTAN, esto obligaría a los Estados Unidos a intervenir militarmente a través del artículo 5 de la OTAN. Esta acción sería vista como un cruce de las líneas rojas del presidente Vladimir Putin. Un general ruso dijo: Rusia tomará medidas inequívocas para garantizar su interés a lo largo de sus fronteras. Estos no solo serán pasos militares, sino también pasos de un carácter diferente. Lo que significa que si Ucrania o Georgia son aceptadas en la OTAN y luego se cumple la regla del artículo 5, Rusia estaría preparada para usar todas las facetas del poder, incluida la intervención militar para hacer cumplir su línea roja. Y solo tenemos que mirar hacia atrás en la historia para ver cuán peligrosa sería una situación como esta. Recuerde en la década de 1960 cuando la Unión Soviética desplegó activos militares a 90 millas de la costa de Florida, lo que provocó que el mundo estuviera al borde de una guerra nuclear. ¿Por qué la presencia de tropas estadounidenses tanto en Georgia como en Ucrania no justificaría la misma reacción de Rusia ante una situación similar? Esta es la razón por la que Sasha Gleiser, un investigador asociado de Defense Priorities, recomienda que, a medida que Estados Unidos cambie su enfoque hacia la amenaza inminente de China, quitando de la mesa la membresía de Ucrania y Georgia en la OTAN.